Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga, buenas noches. Quiero comentarles antes de empezar y quiero externarlo públicamente un agradecimiento especial a mi hermano Fer por apoyarme a mí y a mi esposa en estos últimos días. Fer, muchas gracias. Hermanos, para este tema quisiera compartirles un tema que a mí me marcó. Cuando lo escuché de otro hermano predicador, a mí me marcó este tema y fue así como romper paradigmas, ¿no? Y este tema se va a llamar ¿Cuando morimos estamos en el descanso eterno? ¿Usted qué cree, hermano? Lo dice la Biblia. Vamos a ver si vamos a entrar al descanso eterno, porque vamos a ver en un breve estudio de unas 10 horas aproximadamente. Vamos a hacerlo en cuestión de 20 minutos, primeramente. Yo también, yo era esa idea, hermano, también. Yo todavía, hace poco, mi mamá me comentó, es que partió una hermana, que bueno, es que ya está descansando. Mi mamá fue la que me dijo, no, mira, ve esta predicación. Dije, mira, con bases bíblicas. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios 5, del 5 al 8. Ahí en sus lugares, pues les voy a pedir que sigan. Amén. Sigan con su vista la lectura. 2 Corintios 5, del 5 al 8. Segunda a los Corintios, hermano. Amén. La palabra del Señor yo lo voy a leer. Ustedes lo siguen con su vista. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Dice, pero Dios es el que nos hizo para esto mismo y quien también nos ha dado la garantía del Espíritu. Por eso siempre vivimos confiados, pues sabemos que mientras estamos en el cuerpo, estamos lejos del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero estamos confiados y preferimos mucho más dejar el cuerpo para ir a habitar junto al Señor. Amén. Y quiero destacar este último versículo, dice, pero estamos confiados y preferimos mucho más dejar el cuerpo para ir a habitar junto al Señor. Y voy a hacer un pequeño ejemplo que los que viven por aquí cerca. Pasó el hecho desafortunado acá cerca del centro de Joaquín. La familia pidió que en Facebook se pusieran algunas, como pues comunicados de que había perdido la vida este señor. Y pusieron las siglas QEPD, que significa que en paz descanse. Y uno se pregunta, bueno, pues ¿de dónde viene esa idea? Porque aún las iglesias evangélicas piensan, muchos, de que cuando morimos vamos a descansar. Estamos en un descanso eterno, así. Estamos, pues digámoslo así, descansando como sería aquí. Así como echados en el jardín, lo que es el paraíso, porque paraíso viene de la palabra persa que significa el jardín del rey, paraíso, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primero me gustaría hacer como un pequeño contexto cultural. ¿Cómo ven o cómo han visto la muerte algunas culturas? Por ejemplo, la antigua Grecia, que estaba en constantes guerras, creía que la muerte era un viaje. Entonces las almas partían de este mundo y le tenían que dar las monedas al barquero. El barquero se llamaba Caronte y los pasaba de una orilla a otra orilla. Y ahí en esa otra orilla, ya sea que se fueran al Hades, que era como una especie de infierno, y del otro lado pues no era el cielo, no se iban con Zeus, no era el Olimpo, porque el Olimpo era reservado solamente
para los dioses, según los griegos. Entonces, las almas que se habían portado bien, digámoslo así, que estaban en un lugar así intermedio, ¿no? El filósofo Platón dijo una vez: solo los muertos conocen el final de la guerra. Y a mí me llamó mucho la atención porque lo he visto varias veces en algunas redes sociales cuando anuncian de que Putin firmó la declaración de que Rusia puede usar las armas nucleares para defenderse. No sé si ya supieron que el presidente de Rusia, viendo que ya Estados Unidos le autorizó a Ucrania a lanzar unos misiles, Rusia autorizó hacer uso de la fuerza nuclear contra cualquier país, porque se daba por entendida de que ahora esta guerra era internacional. Entonces los griegos consideraban que los muertos conocían todo y se encontraban en un viaje sin fin. Para los hinduistas, esto es, los que viven en India, la muerte, en realidad, la muerte y la vida son un ciclo continuo de reencarnación. Te mueres, te reencarnas en cualquier animal, en cualquier diferente animal. Si te portaste bien, pues tal vez en una vaca, tal vez en un becerro, ¿no? Y pues si te portaste mal, en una mosca, o en un perro, o en una rata, ¿sí? Entonces, eran cosas en el asunto que ibas limpiando tu alma de todas las cosas malas que habías hecho, y hasta que te purificabas, ya podías entrar a lo que era el nirvana, el como especie de paraíso, que realmente no era un paraíso para los hinduistas, porque ellos piensan que nosotros somos una chispa dentro de un sueño de su Dios, ¿de acuerdo? Luego vino el filósofo René Descartes y creó una filosofía llamado dualista, y expresa que cuando una persona muere va a andar rondando por cierto tiempo. Entonces de ahí surgen los mediums, los que dicen que pueden comunicarse con los muertos y que dicen que pueden ver a el espíritu de la persona que murió ahí. De hecho, en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México le paga un escuadrón de mediums para las personas de que murieron en un accidente automovilístico de manera repentina. El gobierno de la Ciudad de México pone a la disposición de los dolientes ese escuadrón de mediums para que le avisen al muerto pues que ya murió. Imagínese, hágame usted el favor, ¿no? Entonces, eso es demoníaco, eso no puede ser. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, no es que el alma ande aquí rondando. También se han levantado algunas iglesias pseudocristianas que dicen que cuando una persona cristiana o creyente muere, su alma anda vagando 10 días en lo que se purifica y puede ascender al cielo. Eso tampoco es correcto, porque entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y de todo mal. Por lo tanto, no tenemos que andar 10 días aquí viendo que nos autoricen el papeleo por allá, ¿de acuerdo? Entonces, viene otra corriente que es el materialismo y nos dice que cuando se termina aquí la vida, todo termina, ya no hay nada en el más allá. Y dicen que no hay nada en el más allá porque no hay ninguna forma de comprobar que haya algo del otro lado. Pero, pues, imagínense, ¿quién ha regresado de la muerte? Pues realmente pocos. Y los pocos que, pues la Biblia dice muy claramente de que el hombre debe de morir una sola vez, ¿no? Y después de esto el juicio. Hay experiencias cercanas a la muerte, pero esas tienen que ver con la persona que en algún momento tiene alguna falta de respiración, en algún momento entró en desfibrilación, esto es un problema cardíaco, pero lo lograron traer de vuelta. No es que haya muerto, estaban luchando por mantenerlo con vida aquí. Hoy por hoy la ciencia sabe que cuando el ser humano muere, se hicieron varios estudios, cuando el ser humano muere, ya toda la función vital del cuerpo cesó. Hay una parte del cerebro que se encarga de los recuerdos. Esa parte de los recuerdos se queda, digámoslo así, encendida o activa por hasta 1 minuto. Es lo que se le podría decir que la vida pasa delante de los ojos de alguien que va a morir. Entonces, no se sabe qué es lo que ven,
pero esa partecita de los recuerdos se sabe por tomografías, por ecografías, de que se queda pues activa hasta un minuto después de que todo el cuerpo cesó funciones vitales. Pero entonces la Iglesia dice, y por muchos años ha afirmado, de que cuando morimos descansamos. Es más, en los sepelios decimos: ya está descansando, hermana, ya está descansando, hermano, qué alegría, ya quisiéramos estar ahí. Y es una situación o es un asunto parcialmente correcto. ¿Y de dónde vienen estas aseveraciones o estas afirmaciones? La primera viene de Salmo 115, 17. Bueno, si lo quieren buscar, Salmo 115, 17 dice en la versión 60: no alabarán a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Entonces muchos dicen, ahí está, cuando muere una persona ya no puede alabar al Señor, ya está descansando. Pero no, cuando uno lee el contexto, no sé si se acordarán que hace 15 les comenté que un texto sin contexto es puro pretexto. ¿Se acuerdan? Bueno, si no, se los vuelvo a comentar. Un texto sin contexto es puro pretexto, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que estudiar el contexto de cada versículo. ¿A qué se refiere el salmista cuando vimos el versículo 7? Cuando dice, no alabarán a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Bueno, vamos a verlo en la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Se refiere a que el salmista está diciendo, bueno, los que estamos vivos podemos alabar al Señor, pero los que ya murieron ya no lo alaban con nosotros, ya no están en esta tierra con nosotros. Otro versículo que muchas iglesias han tomado para decir, ya está descansando, es el que se encuentra en Salmos 146, 4, que dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero si vemos todo el contexto del versículo 146, vamos a ver de que está hablando de que, pues ya, o sea, cuando una persona muere, pues ya no puede hacer nada en esta tierra de los vivientes. Todo lo que quería alcanzar, todo lo que pensaba, sus valores, ya se quedaron. Uno los recuerda y poco a poco se va perdiendo ese recuerdo, pero ya no puede hacer nada en la tierra de los vivientes. Vamos a ir a Eclesiastés 9:5, que nos dice, y muchas iglesias también lo han tomado para decir, es que ya la memoria de los que mueren es puesta en el olvido. Entonces, cuando estemos en el cielo, no nada más vamos a estar descansando, sino que además no nos vamos a reconocer. Y la Biblia toman el pasaje de Eclesiastés 9:5, que dice, ya lo tienen, en la versión 60 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y uno dice, pues ahí está, es puesta en el olvido. Pero resulta que no se refiere a eso el predicador. Se está refiriendo a qué. Vamos a echarle un vistazo a ese mismo versículo en la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice, porque los que viven saben que han de morir. O sea, somos conscientes que vamos a morir. Pero los muertos ya no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. Voy a preguntarles, cuando muere una persona, los primeros meses, el primer año, segundo año, la recordamos muy vívidamente, ¿no? Yo recuerdo a mis abuelos, a los papás de mi papá, fueron los únicos que conocí. Yo los recuerdo, pero su recuerdo se me ha ido olvidando con el pasar del tiempo. Ya hace 10 años de eso. Ya no me acuerdo muy bien de algunas cosas. De otras sí, pero de algunas, muchas ya no me acuerdo. Ya se ha ido perdiendo ese recuerdo.
Y a eso se refiere el predicador en este pasaje. Su recuerdo está olvidado. Es decir, la gente va olvidándose de lo que es su recuerdo. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que está diciendo eso? Bueno, porque en el versículo 6 dice, en verdad, en ese mismo pasaje, Eclesiastés 9, en el versículo 6 dice, en verdad, lo voy a leer en la Biblia latinoamericana, su amor, su odio y su celo ya han perecido. O sea, ya no pueden aquí, todo lo que se afanaron por conseguir algo, ya no lo pueden conseguir. Es lo que luego se dice en las redes sociales. No te puedes llevar tu título de licenciado, maestro o doctor a la tumba. Todo se queda aquí, lo material. Y sigue diciendo el predicador, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, los muertos ya no tienen ningún asunto, ningún papel aquí en la tierra. Pero, ¿qué nos dice? Voy a ir a... Pero nos dice la palabra del Señor, voy a pedirles que vayan a Apocalipsis y vamos a responder la primera pregunta. Nos vamos nuestra memoria, si es puesta en el olvido, nos vamos a reconocer a nosotros. Y la respuesta es, nuestra memoria no es puesta en el olvido. No es que nos olvidemos, no. Somos conscientes. Vamos a estar conscientes en todo momento después de la muerte. Oiga, hermano, ¿cómo lo sabe? Bueno, primero está la parábola del rico y Lázaro. Cuando el rico muere, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué? Abrió sus ojos y alzó su mirada y clamó, ¿no? Vio al pobre allá en el seno de Abraham y clamó, dijo, Padre Abraham, ¿no? Dile a este pobre que venga y moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua. Tal vez así pueda calmar un poco mi sed. Hermanos, ¿el rico estaba inconsciente? ¿Perdió su conciencia? No, estaba plenamente consciente. Y luego le dice, bueno, entonces envíalo a mis hermanos, porque tengo hermanos allá en la tierra. Y tal vez le crean. Y Abraham le dice, no, a Moisés y a los profetas tienen. Además, hay una cima, esto es un precipicio que no se puede pasar. Hermanos, la pregunta, ¿el rico perdió su conciencia? ¿Estaba inconsciente? ¿Ya no era consciente de las cosas? No, estaba plenamente consciente. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis 6, 9. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Y estamos viendo que es la apertura de los sellos. Pero fíjense bien cómo dice que abrió el quinto sello y vio bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjense bien lo que sigue diciendo el apóstol Juan. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y entonces dice uno, ¿a qué se refieren? Y ahí viene el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, los muertos que están ahí, ¿perdieron la conciencia? ¿Perdieron el conocimiento? No, al contrario, son conscientes de por qué murieron y seguramente también de quién los va a matar o quién los mató. Entonces, hermanos, la primera pregunta es,
de que vamos a perder la conciencia cuando morimos. Allá en el paraíso ya no nos vamos a reconocer. No, sí nos vamos a reconocer. Seguramente sí, porque no vamos a perder la conciencia. Pero viene otra pregunta. ¿Y si allá en el paraíso, allá en el cielo, resulta que no veo a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, a la comadre, al compadre? Pues, ¿a poco nos vamos a entristecer? Si no lo veo, pues ¿a poco pues me voy a entristecer? Voy a decir, ¿cómo no fue salvo? Bueno, la respuesta es simple. La presencia de Dios va a llenar todo lo va a llenar. Y ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Acuérdense que allá en el cielo no tendremos este cuerpo corruptible, sino que estaremos primero con un cuerpo transformado. Viene otra pregunta. ¿Vamos a descansar en el cielo? Cuando morimos, ¿estamos en el descanso eterno? Bueno, vemos la palabra del Señor que siempre en el cielo hay, ¿qué? Alabanza. Los seres celestiales, ¿qué están haciendo? Alabando a Dios. ¿En qué momento usted ve que dice que el rico pues estuvo ahí viendo a Lázaro descansar? Abraham, según la parábola, dice, este está siendo consolado, pero no estaba descansando. Recuerden que para el Señor descansar no es estar en un estado de inactividad, sino que vamos a estar glorificando su nombre, alabando su nombre. Decía el hermano predicador que escuché esta predicación, algunos les ponen, aquí descansa, hermano tal. A otros les vamos a poner, aquí sigue descansando el hermano tal, ¿no? Hermanos, cuando estemos en el cielo, no vamos a descansar como lo conceptualizamos aquí en la tierra, sino que vamos a estar alabando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Amén. Pues qué maravilloso, qué maravilloso. Hermano, y aquí es algo que comenté con hermano hace 20 días, le comenté, ¿verdad? Que hermano, entonces, yo como creyente, cuando muera, ¿pueden cremar mi cuerpo? ¿No está prohibido? Es que en el libro de Jeremías o Isaías dice que el Señor se opuso a que un rey, o se enojó porque un rey y le quemaron su cuerpo. Sí, pero el rey cuando le quemaron su cuerpo lo estaba haciendo para adorar a un ídolo. Por eso les digo, un texto sin contexto es puro pretexto. ¿Sí podemos ser cremados? Sí, hermano, si usted quiere ser cremado, es correcto hacerlo. Es hasta más barato para todos. Puede ser cremado. Es que, hermano, y cuando sea la resurrección, que el Señor venga por su iglesia, ¿cómo? ¿De dónde va a sacar el cuerpo? Hermano, creemos en un Dios todopoderoso. Él va a sacar de donde sea ese cuerpo. Porque si no, entonces, hermanos, los hermanos que fueron martirizados en el circo romano y que fueron devorados por los leones, ¿qué pasó con ellos? Su cuerpo no fue recuperado. Los hermanos que alguna vez murieron en el mar y sus cuerpos no fueron recuperados. El Señor tiene poder para levantar y rehacer el cuerpo. Hermano, no quiero ser cremado. Adelante, hermano. No es manda, no es obligación. Si quiere que lo sepulten, también es válido, es correcto. ¿Y cuál es entonces el mensaje de todo esto para con nosotros? Hermanos, que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. El cielo, la vida eterna que nos espera, es en Cristo Jesús. Es mucho mejor a todo lo que hay aquí en la tierra. Pero no nada más es mucho mejor porque vamos a ver cara a cara al Señor, que es bastante, que creo que es todo, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo anhelo ver al Salvador cara a cara en su momento, no ahorita, ¿verdad? Pero en su momento anhelo verlo. Pero hermanos, no seamos llevados por vientos de doctrina.
leamos la palabra del Señor y preparémonos para cuando llegue el momento. Y si alguien nos pregunta, hermano, ¿usted qué opina de esto? Le podamos dar razón de nuestra fe. Amén, hermanos. Vamos a hacer una breve oración para ya dejar el lugar y ser despedidos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy muchas gracias por este momento, Señor, en el que pudimos reflexionar sobre tu palabra, pudimos hablar sobre tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y es cortante más que espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, de que tú nos dirijas, Señor, de que esta palabra anime, Señor, y en su momento, cuando alguien nos demande razón de esta palabra, de que es tu Biblia, Señor, podamos dar razón de ella, podamos hacer defensa de ella, Señor, conforme a tu palabra que está escrita. Muchas gracias te doy por la vida de mis hermanos, gracias porque tú estás con ellos. Te pedimos, Padre eterno, de que tú nos sigas dirigiendo a mis hermanos, a mis hermanas, que bendigas a esta iglesia, que la guardes, que sigas fortaleciendo a tu siervo, mi hermano Beto. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los